dentro de lo que vive la República Dominicana y vive el mundo, nosotros vemos una serie de informaciones que todos los días, yo digo que nosotros despachamos a la defensiva. Uno recibe informaciones, quejas de la población, denuncias de la oposición y lo que hace el gobierno. Y todos los días nosotros vamos a la televisión, a los medios de comunicación y decimos, hoy se hizo esto, hoy se inauguró aquello, hoy se tomó tal medida y todo esto. Y quiero decir que en el contexto de lo que uno puede percibir de cómo está la situación mundial y nacional, que es una situación de emergencia, porque mucha gente todavía no sabe lo que está pasando. Yo quiero decir que todas estas medidas, si tú le pasas balance, nosotros vamos bastante bien, porque primero hay disposición y segundo se está haciendo el arte de lo posible, porque con una situación como esta, usted tiene que cuando usted va a vacunar, se busca la vacuna, se pasa la ley de vacuna, se compran la vacuna, se busca el dinero para la vacuna. Y ahora el gobierno dice, tenemos que ver si los suplidores nos van a entregar la vacuna. Pero carajo, es que no todo depende de uno. Pero el turismo no se arregla hasta que no vacunemos. El colegio cuando vuelve a la normalidad. Hay muchísimos factores que no dependen de nosotros. Dentro de este contexto, yo creo que el presidente Luis Abinader, y ojalá alguien le haga llegar este mensaje, porque se trabaja en parte de esto, pero no se está viendo que ya el gobierno tiene unos meses, que estamos en un año de emergencia, que estamos viviendo la pandemia, vamos a decir, estamos viviendo a plenitud la pandemia, la segunda, la tercera ola, el proceso de vacunación, la crisis económica. Y hay que decirle que haga una parte y se case con la gloria. Ahorita nos metemos en enero, se pasa la pandemia y nosotros iremos a trabajar en un proceso electoral y ya no se podrán tomar medidas trascendentales porque perjudica la política y perjudica la candidatura y las campañas y la imagen y le quita votos a la gente. Presidente, sin hacer una comisión, sino dele funciones a alguna gente que comiencen a depurar y a terminar algunos temas que ya uno personalmente está cansado de esperar, para bien o para mal. Y yo creo que esto debieran de verse de forma conjunta. Diga, antes del 31 de diciembre del año 2021, voy a dejar resuelto, consensuado o no, voy a dejar resuelto algunos temas que ya hay que separarlo de la política, porque muchos dominicanos de algunas generaciones sí necesitamos trabajar a mediano y a largo plazo. No puede ser por retazo, que dijo una persona que hay que trabajar ya en el proceso del presupuesto y de la reforma fiscal. No puede ser que los organismos internacionales, Fitch, recomienda ampliar la base impositiva y limitar las exenciones. Ampliar la base impositiva y limitar las exenciones significa subir los impuestos. Entonces, ¿por qué no tomamos y decimos, estamos cansados de que se hable de una reforma fiscal integral? Pero también estamos cansados de que se hable de un pacto fiscal y de la Estrategia Nacional de Desarrollo, de un pacto eléctrico, un pacto fiscal y que esto debió haberse hecho. ¿Por qué no toman las leyes que tienen que ver con presupuesto?
En campaña era muy bueno decir, vamos a subir el presupuesto de la salud al 5% del Producto Interno Bruto, que a la UAS no se le da el presupuesto correspondiente, que a la Cámara de Cuentas no da el presupuesto para auditar el Estado, que las alcaldías no reciben y los cabildos no reciben el porcentaje del presupuesto que le da la ley. Entonces, si al final del camino vivimos pidiendo una dispensa para poder no cumplir las leyes porque simplemente nuestros ingresos no pueden estar calculados, nuestro presupuesto no puede estar calculado por el Producto Interno Bruto, porque nuestro presupuesto es deficitario, nuestros ingresos son menores a nuestros gastos. Y ahora más con ese endeudamiento con el que vamos a partir del año 2022. Entonces, no solo trabajar en un proceso de reforma fiscal y un pacto social integral donde se eliminen las exenciones, se amplíe la base para que todos paguemos menos, pero todos paguemos más. Y que se trate el problema de la presión fiscal, sino que aprovechan y digan, vamos a hacer un presupuesto basado en los ingresos, no basado en el Producto Interno Bruto. Entraron 100.000 millones de pesos. Lo primero que hay que pagar es los intereses, luego los sueldos del Estado. Luego le vamos a dar un 10% a la educación, un 10% a la salud. Pero del presupuesto, de los ingresos. Que se dejen de hacer presupuestos deficitarios, pensando en lo que se va a coger prestado. Vamos a seguir violando las leyes. Y esto lo acompañamos de un proceso de reforma fiscal que diga de dónde vamos a buscar ese dinero. Y aprovechamos y hacemos esto. Todavía se está bregando con el pacto eléctrico. ¿Por qué no se dice, vamos a terminar con esto? Aquí se van a comprar plantas de energía para dejar resuelto el problema de la energía. El problema de la ley del agua. El fuñido 30% de las AFP, que si hay que modificar la ley de seguridad social. Entonces, si usted tiene una cantidad de medidas que aunque el dominicano no lo va a percibir de forma inmediata, cuando a largo y a mediano plazo le va a agradecer que se haya resuelto el problema sin analizar el costo político que tenga para nuestro país. Se lo va a agradecer. ¿Cuánto problema le ha dado la formulita de los combustibles? Dígale a la República Dominicana, no le puedo quitar el impuesto al combustible. Eso no es un problema de hito. No le puedo quitar el impuesto a los combustibles sin hacer una reforma fiscal. No le puedo quitar los impuestos al internet. Entonces, usted hace una reforma fiscal, trabaja en las modificaciones de las leyes completas que hacen el presupuesto de ingresos y de gastos, para que ya no tengamos un problema con la UAS, ni con la Cámara de Cuentas, ni con los ayuntamientos. Porque la UAS tiene una ley que dice que recibe un 5% del presupuesto. La UAS no tiene que tener más presupuesto aquí que el Ministerio de Educación Superior. No, claro. Entonces, sentémonos a evaluar esa cantidad de medidas, ley de presupuesto y las leyes que tienen que ver con la partida que se asignan a las diferentes instituciones y a las diferentes áreas. El pacto o reforma fiscal, sin hacerlo como un parche. Nuestra política donde incluya los impuestos a los combustibles y la formulita.
nuestra política con relación a los fondos de pensiones y a las administradoras de riesgo de salud, a la Seguridad Social 8701, nuestra política con respecto al endeudamiento, las sanciones, la cantidad de cosas que se pueden malinterpretar. Hoy en la prensa dominicana aparece, aquí se va a juzgar un funcionario porque sacaron unos pagos que no estaban en el presupuesto. ¿Dónde están las sanciones de eso? ¿Y cuántos gobiernos tenemos que han hecho? Que me digan un gobierno que en el proceso de transición no ha pagado lo que tiene que pagar. Y no estoy defendiendo eso. Ahora, eso no está mal, como todos los gobiernos tienen que violar la ley todos los años para poder cumplir con el presupuesto y decir, pido una dispensa y no puedo cumplir la ley por esto y por esto y por esto, y por eso tengo que ejecutar el presupuesto sin darle el dinero a la UAS, sin darle el dinero a los ayuntamientos, sin darle el dinero que tiene cada partida de esa en el presupuesto nacional. Entonces, cuando se quiere, tú dices, y a ese funcionario yo lo voy a acusar de esto. Eso puede ser ético, pero eso no tiene sanciones si no hay indicios de corrupción, de lavado de activos, etcétera. Entonces, hay un momento y una serie de temas que el gobierno dominicano puede de arrancar. Presidente, resuelva el problema del peaje de Samaná. ¿Cuántos años nos vamos a durar nosotros para echar el pleito del peaje de Samaná? Pégueselo a la pandemia. República Dominicana en el contrato habla de fuerza mayor. Aquí y no es que le quite el contrato, pero siéntese a negociar y diga, mire, no se le puede pagar porque caímos en... Llegó la fuerza mayor ya. Eso se llama default. Default. Tenemos problemas de pago. Voy a dejar resuelto el problema de la carretera. Voy a dejar resuelto el problema de Duquesa. Voy a dejar resuelto el problema de la reforma fiscal, de las partidas de presupuesto, del pacto eléctrico. No haga pacto. Y se acabó el problema y vamos a terminar de resolver lo que hay que hacer. Ahora, que el dominicano diga, yo sé para dónde voy, yo me voy a pasar otra vez 4 años. Nos vamos a meter en enero, vamos a entrar en un proceso electoral en el que ninguno de los protagonistas de ese gobierno van a querer tomar ninguna medida que pueda deteriorar el proceso y la imagen del gobierno y del candidato a la presidencia, que es Luis Abinader. Porque si el PRM va al gobierno, va a las elecciones, porque vaya a las elecciones. ¿Con quién va a ir a la presidencia? ¿Con Juan Pérez? No. ¿Y quién se atreve a siquiera postularse? Ahora, esa medida aquí nadie ha tenido la fuerza y la responsabilidad de tomarlas. Y ahora es que hay que tomarlas para pegarle una parte a la pandemia y para poner una cantidad de gente a trabajar en eso. Y así nosotros podemos salir de esos temas que están pendientes. Fueron una materia que vivimos dejando. Y hay que resolver esto lo más rápido posible. Ojalá el presidente Luis Abinader se case con la gloria y coja y diga, déjame armar un gabinete paralelo para resolver y dejar resuelto esos 6 problemas. Y dejar resuelto esos 6 problemas y se acabó. Sí. Nos vemos, señores.